Hola chicos, vamos a hacer la última clase que tiene que ver con estos factores de producción y su relación con la agricultura, específicamente sobre la influencia del clima y suelo sobre el desarrollo y producción de plantas y animales. Vimos fotoperiodos, vimos diagrados, vimos horas de frío, vimos ¿qué más vimos? Tipo suelo, profundidad, me acuerdo, algunas cosas por el estilo. Y luego de esto, de la clase del día martes, ya nos vamos a ir con la parte final de la segunda unidad, que tiene que ver con las ventajas que tiene nuestro país por estar donde está y qué tipo de ventajas le trae eso con respecto a los demás países. Habíamos visto las precipitaciones la última clase, y ahora vamos a ver el viento, ¿ya? Que también tiene una influencia sobre el crecimiento y desarrollo de nuestras plantas. En el caso de los animales también si quieren lo podemos comentar, pero ahí lo vamos a ir viendo. Lo más importante es las plantas en esta parte del ramo. Los efectos del viento en la agricultura son hartos, para que ustedes lo sepan. Primero, transportan polen y materia orgánica. Así que desde ese punto de vista, de la polinización, por ejemplo, el viento obviamente es un factor fundamental en muchos de los cultivos, en muchos de los tipos de polinización cruzada, ¿cierto? Para que se transporte el polen de una planta macho a una hembra en distintos lugares. Humedad y nubes. ¿Por qué? Porque el viento, por ejemplo, cuando existen heladas, el viento nos ayuda a evitar que la helada golpee a los distintos tipos de cultivos. Y nubes también se refiere a que va moviendo la nubosidad de un lugar a otro también con las probabilidades de precipitaciones que pueden haber. Masas de aire frío caliente, que es lo que más o menos les decía yo, revuelven el aire frío y caliente cuando existen estas heladas. Induce a un enraizamiento profundo. Sin embargo, este fenómeno del tiempo es más bien relacionado con los daños que ocasiona, principalmente aquellos que resultan fácilmente visibles. Podríamos decir que el tema del enraizamiento, una forma de motivar a un cultivo para que éste se forme un sistema radicular profundo, bien arraigado en el suelo, es con un poco de viento, porque eso le va a producir a la planta el tener que arraigarse de mejor forma, o si no va a ser tumbado por el viento, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, veamos algunos efectos perjudiciales que tiene el viento en el desarrollo y producción de plantas. Causa daños mecánicos a cultivos, tales como, por ejemplo, caída de hojas, caída de flores y frutos, y cuando es muy fuerte, hasta puede romper las ramas, obviamente, o derribar las plantas completas. Transporta plagas y enfermedades, incluyendo maleza. También eso es un efecto perjudicial muy grande. Les decía yo el otro, no, a ustedes me parece que no. Estuvimos hablando un poco sobre el tema del oidio, que es un hongo que se produce, que normalmente tiene alta peligrosidad, no alta peligrosidad, pero harto estudio en el tema de la viticultura. Y yo le contaba, no sé si a ustedes o a otro curso, sobre que si un productor tiene oidio en su uva, y yo estoy a menos de 1 kilómetro de distancia, es muy posible que el viento me transporte el oidio y yo tenga oidio igual que mi vecino. Erosión de suelo agrícola. La erosión eólica es gracias a los vientos, ¿cierto? Deseca el suelo. El viento hace que el suelo pierda humedad y por lo tanto se deseca. Disminuye la eficacia de riego por aspersión y de aplicaciones de agroquímicos. O sea, sabemos que cualquier tipo de fitosanitario que se desee aplicar en la agricultura tiene que ser en ausencia de viento o con vientos bastante bajos, porque si no vamos a tener problemas con eso. Me imagino que ya ustedes pueden saber de qué vamos a hablar ahora, por solo la fotografía que aparece ahí. Bueno, de los suelos ácidos alcalinos o del pH del suelo. Deben saberlo ya porque lo deben haber visto en el ramo de suelo, pero el pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos. El intervalo de pH, que está comprendido entre 6 y 7, es el considerado más adecuado para la asimilación de nutrientes por parte de la planta, y un pH casi neutro. Otra importancia una de las grandes importancias es la asimilación de elementos nutritivos,
porque hay algunos que están más disponibles en rangos de ese tipo de pH, de 6 a 7, pero lo otro también que es importante es que los microorganismos del suelo proliferan con valores de pH medios a altos, y si tenemos pH bajos a 5,5, vamos a estar limitando la proliferación de estos microorganismos, y ya sabemos la importancia que tienen ellos en el suelo. Cada especie vegetal, por lo tanto, tiene un intervalo de pH idóneo para su crecimiento, o donde en realidad se desarrollan de mejor forma. Pero tenemos que tener bien en cuenta que el pH ayuda a la asimilación de algunos nutrientes, y otros pHs nos impiden que la planta pueda asimilarlos de buena manera. Ejemplo, especialmente en los suelos ácidos, el fósforo no está disponible para las plantas. Ustedes se podrán dar cuenta que aquí en pH 5,5, 5, el pH genera que el fósforo, por ejemplo, debido al dibujo que tiene aquí, ustedes lo pueden ver, tiene poca disponibilidad. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que la alcachofa se da bien entre pH 8 y 5,5. Obviamente que voy a elegir mejor el 6,5, 7, que son pH más neutros, y tenemos mejor disponibilidad de nutrientes. Y así distintos tipos de cultivos que se dan mejores con distintos tipos de pH. Suelos salinos. Todos los suelos contienen sales, y algunas de estas se convierten en un problema cuando se concentran en la zona radical del cultivo. A veces el problema es el cloruro sódico, o también llamada sal de mesa, pero también pueden serlo otras sales. Existen distintos tipos de sales, de hecho hay algunas que no tienen tanto problema. Todas las que tienen que ver con cloruro de cloro, el cloro no le hace bien a la planta, por lo tanto, y sódico como de sodio, que tampoco le hace bien, obviamente que son mucho más negativas para el suelo que otro tipo de sales de calcio, carbonato calcio, por ejemplo, que no son sales que puedan hacer daño al cultivo. Entonces también va a depender de los suelos, del tipo de sales. Las sales pueden destruir la estructura del suelo, causando la expansión de la arcilla y la dispersión de las partículas finas que obstruyen los poros del suelo, a través de las cuales circula agua y oxígeno. También favorece la formación de costras superficiales. ¿Cómo se mide la salinidad de los suelos? Con la constante eléctrica, ¿cierto? Gracias a ella podemos saber si los suelos tienen más o menos salinidad. Y tienen que ver con esto. ¿Sí? Mientras menos conductividad eléctrica tenga el suelo, menos salinidad va a tener. Mientras mayor sea su conductividad eléctrica, mayor va a ser la sal que tenga, y con ello el desarrollo de los cultivos va a diferenciarse en algunos que son más sensibles a la salinidad y otros que son menos sensibles. Ya, el siguiente punto que es importante, chiquillos, tiene que ver con la SIC, o capacidad de intercambio catiónico, que ustedes ya deben haber visto en el ramo de suelo, ¿cierto? La SIC del suelo es una medida de la cantidad de las cargas negativas que están presentes en las superficies minerales y orgánicas del suelo, y representan la cantidad de cationes que pueden ser retenidos en esta superficie. Este ejemplo, o este dibujo que está acá al lado, es muy interesante desde ese punto de vista. Se ve las arcillas o materia orgánica que están cargadas negativamente, pueden retener entonces el calcio más 2, magnesio más 2, potasio más, y intercambiarlas con la planta, ¿cierto? Por lo tanto, aquellas que son aniones, por ejemplo, que tienen cargas negativas, que van a ser derechamente repelidas por la carga negativa del suelo, van a ser más fáciles de que se puedan lixiviar y perder con el agua. Un suelo con alta SIC, entonces, puede retener una gran cantidad de cationes de los nutrientes en los lugares de intercambio, y nos puede ayudar para poder, en ese sentido, la planta absorberlo. Los nutrientes aplicados al suelo que pueden exceder esa cantidad pueden ser fácilmente lavados por el exceso de lluvia o por el agua de riego, ¿cierto? Obviamente que las partículas del suelo no van a retener todo, van a retener todo lo que puedan. Esto implica que esos suelos que tienen baja SIC, porque por ejemplo no tienen muchas arcillas o no tienen mucha materia orgánica que puede producir esta cantidad de cationes que pueden ser retenidos, y por lo tanto son catalogados como suelos que tienen baja SIC. Lo que se necesita, porque no es que pierdan su suelo y ya no puedan utilizarse, lo que van a necesitar es un manejo diferente. Van a tener que aplicar fertilizantes de manera más frecuente y con pequeñas dosis, para que estas dosis de nutrientes no sean fácilmente lixiviadas por el suelo. Finalmente llegamos a la profundidad del suelo, que obviamente tiene que ver con que las raíces de las plantas usan el suelo a profundidades que van desde unos pocos centímetros, cultivo de pocos centímetros, por ejemplo pasto, por ejemplo alfalfa, que tienen poca profundidad de raíces,
a más de 1 metro en la necesidad de lo que son los frutales, por ejemplo. En algunos casos esas raíces pueden llegar a varios metros, sobre todo en los frutales. Entonces la profundidad del suelo es un factor limitante para el desarrollo de las raíces y de la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, afectando además la infiltración y las opciones de labranza. Va a determinar el tipo de cultivo a establecer, la profundidad del suelo. Si es superficial, o sea, menos de 60 centímetros, si es media, de 60 a 120, si es profunda, mayor a 120 centímetros. Y finalmente, la clase textural o textura del suelo, ya que tiene una influencia sobre el movimiento y la disponibilidad de agua del suelo. Bastante importante desde el punto de vista de la decisión de qué tipo de cultivo nosotros queremos colocar en nuestro terreno. Con respecto también a la aireación de nuestro cultivo, la disponibilidad de nutrientes, la resistencia a la penetración por las raíces. En definitiva, todos características especiales de nuestros suelos que nos van a limitar o permitir el desarrollo de nuestro cultivo, ¿ya? Espero que lo podamos profundizar mucho más en clase. Chicos, nos estamos viendo el martes. Que estén muy bien. Un abrazo.